En el que nosotros no somos el solo centro de ese mundo. Porque se ha ido como desarrollando en el mundo contemporáneo una actitud tan egocéntrica que nos hemos olvidado de todo lo demás que nos acompaña en el planeta, del planeta mismo. Ajá. Entonces, esta búsqueda de lugares sagrados, esta necesidad de encontrar sitios de reverencia, a mí me ilustra en este sentido de búsqueda de un mundo imaginal que le da profundidad a la vida. Hay un término que es temenos, que viene de una raíz latina, tem, de donde viene templo, y también una griega, temnos. Y eso junto dio temenos, que es un recinto sagrado, un lugar específico, un lugar separado de los usos cotidianos y reservado para un dios. Es el prototemplo. Ese lugar antecede a la construcción de los templos que han construido tantas culturas durante tantos recorridos. Mi jefe de danza, Sergio Enrique Coria Campoy, el Sonora, llegué mucho más donde me llevaron a grandes sacerdotisas y fui iniciada en México en la parte de ser la saumadora del grupo, que es algo muy sagrado. Las personas son saumadoras a la edad de 52 años. Antes no puede porque el fuego habla. Estos sitios sagrados representan a nuestros antepasados y tenemos que ofrendar, tenemos que hacer ofrenda, porque es un llamado que está latente y sobre todo en estos años que Venezuela está en ese auge de sacar adelante a los indígenas, de darles sus derechos, de dignificarlos. Los centros ceremoniales no son sino lugares de la naturaleza que tienen una energía especialmente poderosa o auspiciosa, dada en función de la naturaleza de esos lugares, su geografía, su forma, su posición en relación a las direcciones cardinales, al sol, como fuentes de agua, que además eran validados por el uso ancestral, la presencia de formas de vida de una índole o de otra, etcétera, ¿no? Muchas claves que los indígenas veían en sus códigos de relacionamiento con el orden natural. Y eran sitios que, en virtud de esa energía tan especialmente poderosa, pues se consideraban como santuarios particulares de la energía, vamos a decir, del Gran Espíritu, la energía divina, ¿no? La energía superior, por lo cual también eran lugares donde se podía hacer ceremonias de gratitud, ceremonias devocionales, ceremonias incluso de petición, de protección, de buenos auspicios, de oración, de meditación, de viajes chamánicos, de búsquedas de visión y de todas estas actividades pues, que tuvieron un sitial muy importante pues, en la espiritualidad indígena. A la luz de lo que hemos comentado anteriormente, el Naiguatá precisamente se siente como uno de esos lugares de especial poder de las energías naturales, ¿verdad? El chamanismo yo lo llevo tanto a mi trabajo de Tantra, pues yo soy maestra de Tantra, y también en mi trabajo personal, en mis relaciones, así como también en los rituales con las mujeres. Entonces el chamanismo y los rituales norteamericanos, pues mis maestros son nativos de Norteamérica y no se llaman chamanes, ellos se llaman hombres y mujeres medicina. Ese proceso, ese camino ritualístico de conciencia es básicamente lo que yo hago, ¿no? Utilizo los 4 elementos, las 4 direcciones, la conciencia de la hermandad con todo lo que está vivo. Abuelos del este, abuelos del fuego, los llamamos hoy y los invocamos para que esta tarde, en este día, en esta noche, nos cuiden y nos guíen en nuestro fuego interno. El chamanismo tiene diferentes caminos, tiene diferentes formas de expresión dependiendo de la cultura. De donde
de donde yo me he nutrido, la base de los rituales consiste en crear la rueda medicinal. La rueda medicinal está conformada por 4 puntos cardinales. Invocamos a los 4 elementos. Invocamos al Padre Cielo y el poder masculino, invocamos a la Madre Tierra, su poder femenino, y luego al centro de esa rueda que representa también nuestro propio centro en cada uno de nosotros, y entonces generamos la unidad. ¿Por qué despierta hoy en día? Son los ciclos de la historia humana. Es cuando ya el ser humano quizás absorbió todo lo que pudo absorber de las religiones tradicionales y regresa a lo que es el inicio, a lo primal, que fue denominado o llamado paganismo. Regresa a aquello que existió antes del condicionamiento de las religiones, antes del crecimiento social como hoy en día se conoce, y buscamos el origen de nosotros como seres humanos y seres vivos. Para nosotros, a nuestro modo de ver, la esencia de ser indígena es vivir en comunión con las leyes de la madre naturaleza. Eso lo define todo, porque para el indígena la madre naturaleza era como el libro abierto de las leyes del gran espíritu, de las leyes de Dios. De una forma u otra fue el significado que tuvo en todas las culturas indígenas, o ha tenido en todas las culturas indígenas. Eso para nosotros sería lo que define a lo indígena. Un estado de conciencia, de estrecha comunión con las leyes de la madre naturaleza, las leyes del orden natural. Por consiguiente, ser indígena es algo que va mucho más allá de un color de piel, sencillamente, de un tipo de sangre, de un tipo de raza. Es ese estado de conciencia lo que fundamentalmente definiría lo indígena a nuestro modo de ver. Ese estado de conciencia nos invita a la gente de la ciudad a volver también a nuestra comunión con las leyes del orden natural como un asunto de supervivencia. De hecho, eso es un imperativo para estos tiempos. Volver nosotros a reasumir nuestra identidad indígena, porque si todos somos hijos de la Madre Tierra, si todos somos parte del vientre de la Madre Tierra, de ese origen pues, relacionado con la Madre Tierra, pues todos somos indígenas al final. Bueno, yo siento que las culturas originarias hoy en día tienen una preponderancia en el mundo porque han sido celadores o custodios de su tradición oral y han concebido este momento como el de su máxima expresión. Todas dentro de su cosmogonía saben que en 7 generaciones iban a estar de regreso. Una generación para ellos son 52 años, entonces serían algo así como 350 años que han estado ellos así como que silenciados, y en este momento sienten que es como ya la máxima de su expresión. Sienten que es como la oportunidad de sacar adelante sus ideas. Y bueno, con lo que está pasando con el planeta, básicamente es eso, ¿no? El cambio climático, los problemas a nivel ambiental, la problemática de la demografía. Ellos sabían cómo residir en un lugar sin impactarlo de forma tal que el lugar sucumbiese prontamente. De allí que ellos hoy en día vean con el énfasis necesario el llegar a mayor número de personas en el menor tiempo posible, indistintamente de su latitud. O sea, es en todo el mundo, es generalizado. El sentimiento religioso es un sentimiento en donde el hombre trasciende su cotidianidad orgánica y entra en contacto con un aspecto espiritual. Trasciende gracias al vínculo. Y en los rituales relacionados a lo espiritual, lo que se celebra usualmente es el reconocimiento, el agradecimiento de un vínculo. Y eso se da dentro de un esquema organizado que es el calendario. Hay un calendario que es, digamos que sigue los ritmos de la naturaleza, que es el calendario agrario, productivo, o de cacería o de festividades, etcétera, en las cuales se está celebrando el mantener el vínculo precisamente porque la vida se mantiene y los ciclos se renuevan. El día 25 de julio, que fue cuando se dio la grabación, nosotros estábamos conmemorando lo que se llama el Día Fuera del Tiempo,
o el Día Verde. También lo llamamos Festival por la Paz a través de la cultura planetaria. El día 25 de julio es como un alto dentro de la cuenta natural de las culturas originarias para comenzar un año que está por venir. Que todo se reconozca. Que todo se reconozca. Como luz, amor mutuo. Los sitios sagrados, porque no se debe utilizar el término de ruinas, sino son sitios sagrados que emanan energía, ¿no? Se están despertando su fuerza. Entonces, en esto lo que es hoy el Valle de Caracas era, ¿no?, tierras de los hermanos, territorios de los hermanos, hermanas mariches y otros pueblos, ¿no? Y ahí tenemos al Guaraíra Repano, ¿no? Justamente en ese documental de memoria, ¿no?, de ahí que hablaba, ¿no?, es un santuario, ¿no?, que está ubicado dentro de lo que es la línea del Capac Ñan, ¿no?, que cumple la función astronómica, ¿no?, de la precesión de equinoccios, y de los solsticios y de la precesión de los movimientos siderales. Lo importante es justamente no solamente visitar esos lugares, sino entender la profundidad. ¿Qué nos quiere decir Guaycaipuro, Urquía, ¿no? ¿Qué nos quiere decir ese lugar sagrado que está allá, ¿no?, su poder oculto, para entrelazar con los otros poderes ocultos que está en Catatumbo, ¿no?, que está en la sabana, que está en los tepuyes, que está en el Amazonas, que está en el Orinoco, que está en Tiahuanaco, que está en Cusco, en Pucara, en Bitcos, o sea, en toda esa diversidad que tenemos de santuarios sagrados en toda América. Hay unas reservas cerca de la ciudad de Montreal y hay unas festividades que se hacen anualmente, a las cuales yo empecé a ir y me sentí bastante ubicado en el lugar y fui bastante, digamos, bienvenido. Y con ellos, con los iroqueses de la rama Mohawk, tuve ocasión de aprender temas que tienen que ver con los cantos, o sea, los cantos y los bailes y la danza alrededor del tambor, y eso fue, digamos, como una bienvenida que ellos me dieron en sus rituales, y ahí empecé a comprender un poco desde adentro, desde un invitado participante, en qué consiste eso para la vida de ellos. La otra experiencia, digamos, que es como más intensa y más frecuente por la ubicación, es aquí mismo en Venezuela, en Puerto Ayacucho, con los Piaroa, en particular con el maestro José Antonio Bolívar, que es un chamán Piaroa de los muy pocos que existen hoy en día, que en su momento vivieron en la selva, en comunicación con la vida occidental, digamos, hasta los 20 y tantos años que él de alguna manera entra en relación con los criollos. Entonces, los Piaroas, con esta relación con el maestro Bolívar, de alguna manera me han otorgado, digamos, la bienvenida de mostrarme muchas de sus propias vivencias cotidianas y espirituales, digamos. Él me cuenta leyendas, me enseña temas que tengan que ver con sus propios aprendizajes, con su propia vida, y es también una cosa muy cotidiana. Eso no es ningún tipo no tiene ninguna solemnidad académica o de guiatura formal, sino que es una relación muy natural, como con un abuelo. Nuestros pueblos y nuestras naciones, después de la llegada de los españoles, ¿no?, en 1992, el 12 de octubre, después de la reunión de nuestros hermanos, hermanas, abuelos, abuelas en Tenochtitlán, empieza el retorno de los tiempos, empieza lo que se llama el Pachacuti.
O sea, a partir de esa situación, ¿no?, empieza a reconstituir, a trasladarse la energía magnética de lo que estaba centrado en la cordillera del Himalaya a lo que es ahora la cordillera de los Andes. Entonces, donde va a ser el nuevo ente, los nuevos focos de espiritualidad a nivel del continente y a nivel del mundo y de los cosmos. Primeramente, el movimiento que nace de ese trabajo de los consejos ancestrales de América, o sea, de los abuelos, abuelas de América que conservaron toda esa sabiduría en las selvas, en las alturas, en los ríos, en los desiertos, en las costas, en los mares, ¿no? Ellos nos dan la tarea justamente de empezar a reactivar la columna vertebral de la cordillera de los Andes y de todos los puntos energéticos primordiales, nudos de fuerza de acción, de fuerza telúrica, los cuales, ¿no?, al encontrar esa diversidad de colores en esos encuentros, con esa diversidad de rituales de ceremonialidad, se despierta por acción, por fuerza, e irradia toda esa su energía, su magnetismo, no solamente en el continente, sino en la madre tierra. Entonces, no es al azar, ni es por un proceso político, sino es un proceso más de raíz, de buscar ese retorno de la raíz, el reequilibrio, el despertar de todas esas fuentes primigenias de sabiduría que están acentuados en nuestro continente. Entonces, en esa necesidad de volver a despertar, redescubrir ese fuego, esa tierra, ese agua, ese aire y toda esa sabiduría que ha sido conservada durante esos 516 años de resistencia de los pueblos naciones originarias, entonces nace el trabajo de los jóvenes, de hombres y mujeres jóvenes, para poder encontrarnos y trabajar en cosas ya reales, tangibles, para poder justamente lograr esa integración, esa unidad en la diversidad de los arcoíris como tenemos, ¿no?, para que se encuentren todos los pueblos rojos, amarillos, verdes, en esa diversidad, en esa riqueza, diversidad que existe, con el fin de integrarnos, de construir esa unidad, para buscar de nuevo el retorno hacia el equilibrio, el retorno hacia la armonía con la madre naturaleza. Los pueblos indígenas han despertado, después de 500 años despertaron. Permanecieron ahí aguantando, dándose con la vida, con la naturaleza, contra todo. Les quitaron la tierra, les impusieron un sistema agroindustrial, los metieron en un comercio, les compraron la tierra, no se las compraron, se la arrebataron, se la quitaron, se la expropiaron, los mataron, etcétera, etcétera. Pero ellos ahí siguieron y siguieron. Y ahora hay una emergencia de toda esa cultura, de todo ese pueblo. Y esa madre tierra, esa Pachamama que llamamos en Quechua, se llama la Pachamama, esa madre tierra está ahí porque somos hijos de la tierra. Eso lo dicen todos los pueblos indígenas. Los indios dicen nosotros no somos